Cinemática en una dimensión. Si dejamos caer un objeto desde una altura h con una velocidad inicial igual a 0, este vuelve al piso aumentando su velocidad negativamente debido a la acción de la fuerza gravitacional. Miremos un ejemplo entonces sobre este fenómeno. Un balón se deja caer desde una altura de 4,9 metros. Asuma que no hay rozamiento con el aire. Nos preguntan en cuánto tiempo llega el balón al piso, con qué velocidad impacta el piso y haga la gráfica de posición contratiempo. Entonces tenemos que la altura inicial es 4,9 metros y la altura final es igual a 0. Su velocidad inicial es igual a 0 y su velocidad final es negativa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y el valor de la aceleración es constante e igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, para contestar la pregunta tenemos que la ecuación de posición contratiempo es x igual a un medio de at al cuadrado más b sub 0t más x sub 0. Al reemplazar las variables para que corresponda a una caída, tenemos que h es igual a un medio de gt al cuadrado más b sub 0 y por t más h sub 0. Reemplazando con los valores, comenzamos con que h final es igual a 0, la mitad de la aceleración menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, que es 0 por el tiempo, más la posición o la altura inicial igual a 4,9. Despejando el tiempo, obtenemos que el tiempo al cuadrado es igual a un segundo al cuadrado. Calculando la raíz cuadrada, tenemos que t es igual a un segundo. O sea que un cuerpo que cae libremente desde una altura de 4,9 metros tarda un segundo en llegar al piso. Ahora la segunda parte, con qué velocidad impacta el piso. Entonces tenemos que su velocidad inicial es igual a 0 y su velocidad final es negativa. Para la ecuación tenemos que v es igual a aceleración por tiempo más b sub 0t. Ahora, al reemplazar las variables, tenemos que v final en y es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial en y por el tiempo. Reemplazando los valores, tenemos que la velocidad final en y es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de caída, que es de un segundo, más la velocidad inicial en y, que es 0 por el tiempo, que es un segundo. Entonces la velocidad final sería igual a menos 9,8 metros sobre segundo. O sea que un cuerpo que cae desde una altura de 4,9 metros impacta el piso con una velocidad negativa de menos 9,8 metros sobre segundo. Ahora la gráfica es media parábola que abre hacia abajo. Tenemos entonces la posición inicial, que es 4,9, y la posición final en el tiempo o instante un segundo, y este es igual a 0. Ahora construimos la parábola y tenemos entonces que en la medida en que transcurre el tiempo recorre mayor distancia, o sea, su velocidad va aumentando negativamente. Entonces la ecuación de posición contratiempo para este ejemplo sería y igual a menos 4,9t al cuadrado más 4,9. Entonces la ecuación de la velocidad contratiempo sería v final en y o v en y igual a menos 9,8 por t, donde menos 9,8 es la aceleración de la gravedad, es decir, que la velocidad final de un cuerpo que cae es proporcional al valor de la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos la gráfica, es una línea recta con pendiente negativa. Al calcular la pendiente de esta línea obtenemos la ecuación de la aceleración contratiempo, que en este caso es aceleración igual a menos 9,8, que corresponde a la aceleración de la gravedad.
tenemos que la gráfica entonces de aceleración contra tiempo es una línea horizontal con valor negativo. Cinemática en una dimensión. Ahora, si lanzamos un objeto hacia arriba, necesitamos imprimir una velocidad inicial mayor que cero. Este subirá hasta que se le acabe la velocidad y volverá con la misma velocidad al punto de partida. Miremos un ejemplo. Hice un balón lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 4,9 metros sobre segundo. Asuma que no hay rozamiento con el aire. Entonces nos preguntas hasta qué altura llega, con qué velocidad vuelve al punto de partida y haga la gráfica de posición en Y contra tiempo. Entonces comenzamos. Entonces tenemos que la posición inicial la asumimos como cero, que es donde inicia el fenómeno. Subiendo, su velocidad inicial es igual a 4,9 metros sobre segundo. Y en la parte más alta, su velocidad final es igual a cero. Bajando, su velocidad inicial es igual a cero y su velocidad final es negativa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración de la gravedad igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora calculamos el tiempo de subida y luego la altura. Entonces tenemos que la ecuación de velocidad contra tiempo es v igual a aceleración por tiempo más v sub 0. Subiendo tenemos que la velocidad final en y es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en y. Al reemplazar tenemos que la velocidad final subiendo es 0. Entonces nos queda que 0 es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo más 4,9 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial de subida. Despejamos t y obtenemos que el tiempo de subida es 0,5 segundos. Ahora calculamos la altura para este tiempo y obtenemos que la altura es igual a menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 0,5 segundos al cuadrado más 4,9 metros sobre segundo por 0,5 segundos más 0. Resolvemos y obtenemos que la altura alcanzada es igual a 1,222 metros. Para el segundo punto, ¿con qué velocidad vuelve al punto de partida? Tenemos que la velocidad inicial en y es de 4,9 metros sobre segundo y su tiempo total, o sea, el tiempo de subida y el tiempo de bajada, que equivale también al tiempo de vuelo, es igual a 2 por 0,5. O sea que el tiempo total es de 1 segundo. Ahora miramos la velocidad final en y para este tiempo y obtenemos que la velocidad final en y es igual a menos 4,9 metros sobre segundo. Es decir, que sube y baja con la misma magnitud de velocidad. La gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Entonces tenemos acá punto de partida en la posición 0, punto de llegada en la posición 0. Tenemos entonces una parábola que abre hacia abajo. La ecuación de la posición contratiempo entonces es y igual a menos 4,9t al cuadrado más 4,9t. La ecuación de velocidad contratiempo es la velocidad en y sería igual a menos 9,8t más 4,9. Tenemos entonces que la gráfica de la velocidad es una línea recta con pendiente negativa, donde el punto de corte, la velocidad es 0 y refleja el punto más alto en la trayectoria. La ecuación de la aceleración contra el tiempo es aceleración igual a menos 9,8, que es equivalente a la aceleración de la gravedad.
menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que la gráfica entonces es una línea horizontal para mostrar que la aceleración es negativa y que es constante. Cinemática en 2 dimensiones. Tenemos que el movimiento parabólico, su trayectoria es una parábola. Entonces observamos cómo al lanzar un balón con una velocidad inicial mayor que 0 en una dirección θ, obtenemos una trayectoria parabólica. Entonces ubicamos el plano cartesiano midiendo en la horizontal el desplazamiento en X y en la vertical el desplazamiento en Y. Ahora lanzamos y vemos que la trayectoria es una parábola o parte de una parábola. Entonces lanzamos un objeto con una velocidad inicial mayor que 0 en una dirección θ. Entonces se combinan dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante que equivale a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad variable en Y, donde la velocidad inicial en Y es igual a v sub 0 por el seno de θ. O sea que la velocidad inicial en Y depende de la velocidad inicial de todo el movimiento. Entonces tenemos que la trayectoria de la posición en Y contratiempo es una parábola que abre hacia abajo. Entonces su velocidad inicial es mayor que 0 y su velocidad final es menor que 0. La magnitud de la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la velocidad inicial en el X y la velocidad inicial en Y. En la parte más alta de la trayectoria, la velocidad en Y es igual a 0. También hay un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, definido con la velocidad inicial en X que es igual a v sub 0 por el coseno. Entonces tenemos que la velocidad inicial en X es mayor que 0 y constante. Entonces tenemos que la posición contratiempo es un movimiento rectilíneo uniforme y está dado por una línea recta con pendiente positiva, de tal manera que la velocidad en X es una constante. El movimiento expresado en las dos dimensiones, en X y en Y de la posición, tenemos que se necesita un ángulo θ y una velocidad inicial para que el proyectil describa la parábola o parte de la parábola. En la parte más alta de la trayectoria, la velocidad en X se mantiene, mientras que la velocidad en Y es igual a 0. Cinemática en dos dimensiones. Se lanza desde el piso un proyectil con una velocidad inicial de 7,4 metros sobre segundo y un ángulo de 60 grados. Si se asume que no hay rozamiento con el aire, nos preguntan qué altura máxima alcanza, cuánto tarda en volver al piso y cuál sería su alcance horizontal. Entonces tenemos como respuestas que el movimiento descrito es un movimiento parabólico que se da en dos dimensiones y combina dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante en la dirección del eje X. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme en el eje Y se da con la aceleración constante e igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para contestar mi primera pregunta, se necesita el tiempo de subida para poder calcular h. Entonces tenemos que la velocidad inicial es 7,4 metros sobre segundo. Entonces la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Y subiendo, la velocidad final en Y es igual a 0.
Entonces la velocidad inicial en y es 7,4 metros sobre segundo por el seno de 60. De esta manera obtenemos que la velocidad inicial en y es de 6,4 metros sobre segundo. Ahora se calcula el tiempo de subida con la fórmula de la velocidad. Reemplazando tenemos velocidad final 0 igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, que es 6,4 metros sobre segundo. Despejamos t y obtenemos que t es igual a 0,65 segundos. O sea que llega a la parte más alta en 0,65 segundos. Y ahora calculamos la altura para este tiempo. Y al reemplazar obtenemos que la altura máxima a la que llega es de 2,09 metros. Ahora, si vuelve al piso, tenemos entonces que el tiempo total es igual al tiempo de vuelo, que es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como va y vuelve al piso, o sea, la misma posición, el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. O sea que el tiempo de vuelo puede ser 2 veces el tiempo de subida, que ya lo calculamos. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 1,3 segundos. Entonces resolvemos para este valor la siguiente pregunta, que sería el alcance horizontal. Entonces el alcance horizontal es el mismo desplazamiento horizontal con velocidad constante. Entonces la velocidad es igual, está definida como la velocidad inicial en x. Entonces el desplazamiento x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Calculamos que entonces el desplazamiento o la posición que alcanza después del tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial en x por el coseno de teta, que corresponde a la velocidad en x, o sea que la velocidad inicial es la de todo el movimiento, y al multiplicarla por el coseno nos da la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Entonces tenemos que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces la velocidad inicial es 7,4 metros multiplicado por el coseno de 60 por el tiempo de vuelo, que es 1,3 segundos. Resolvemos, entonces nos dice que el desplazamiento horizontal es igual a 4,81 metros. Entonces tenemos que el movimiento en 2 dimensiones hace referencia a 2 movimientos, uno en la dirección en x con velocidad constante y otro en la dirección en y con aceleración constante.